Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del aula Identificación de Procesos. Esta es la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3 de nuestro curso. Como ustedes lo conocen y ya se los he mencionado en las anteriores sesiones sincrónicas durante el desarrollo de la clase, yo voy a estar compartiendo una presentación que tengo preparada. Por lo tanto, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor realícenla o preséntenla por el chat de esta plataforma Big Blue Button. O si posteriormente ustedes visualizan la sesión sincrónica en el video que quedará grabado, pues invito a que todos envíen sus preguntas, sus inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo allí sus inquietudes. Bien, esta sesión sincrónica tiene como objetivo hablar sobre los conceptos relacionados a la definición de los procesos y varias de las metodologías utilizadas para la identificación y definición. La agenda para esta sesión sincrónica es inicialmente hacer una breve introducción al módulo, hablar sobre el estado actual del desarrollo de nuestro curso, luego vamos a hablar de las características de los procesos, las condiciones de los procesos, los factores de identificación de procesos, la selección, la metodología para la definición de procesos y las características y de las entradas y de las salidas que tienen los diferentes procesos en las organizaciones. Inicialmente recordemos que este módulo número 3 se denomina producción de procesos. Busque que ustedes puedan aplicar el mapa de procesos en diferentes organizaciones y ejemplos propios, estableciendo los procesos para que cada una de las áreas organizacionales para poder explicar el funcionamiento de las organizaciones dentro del marco empresarial colombiano. Para este curso tenemos definidas, o para este módulo tenemos definidas dos actividades finales que ustedes ya han venido desarrollando dentro del curso. Como es de su conocimiento, ya estamos próximos a entrar en la recta final del aula. El próximo 12 de octubre tendrá apertura, tendrá cierres actividad 5 y tendrá apertura la evaluación final del curso. Por lo tanto, pues la recomendación, como siempre, es a participar dentro del aula en los tiempos establecidos. En este módulo 3 tenemos la actividad 5, identificación de las cualidades y alternativas básicas de los procesos organizacionales, actividad que estará habilitada del 5 hasta el 12 de octubre, el próximo día lunes. Después de ese 12 de octubre estará habilitada la evaluación final del aula, la evaluación que tendrá cierre a las 8 de la mañana del día 26 de octubre. Nuevamente, como se los he realizado en todas las sesiones sincrónicas del aula, mi recomendación es que esa evaluación final, esa evaluación número 6, ustedes la presenten con el tiempo adecuado de presentación, ¿no? Dentro de los tiempos que están establecidos para ese ejercicio. Quienes no presentaron la evaluación correspondiente al módulo 2, esta actividad 4, que ustedes tenían también el conocimiento y el anuncio, el recordatorio que siempre les realizo yo sobre el cierre de las actividades, donde muy claramente se menciona la fecha y hora de cierre. Saben que la única manera de tener tiempo em, para dar respuesta, para presentar esta actividad que no se presentó, es adjuntando una justificación médica, como se menciona, como se establece dentro de las reglas de desarrollo del curso, ¿no? Reglas que yo les envié por acá en un anuncio, que se los envié también por medio del correo electrónico, que espero ustedes hayan leído, que espero ustedes verifiquen constantemente. Acá están las normas del aula donde se recuerda cómo debe ser el desarrollo adecuado de nuestro curso. Bien, acá está el recordatorio del vencimiento de la actividad para que no vaya a tener ese tipo de excusas donde se menciona que no sabían o que no estaba el recordatorio o más allá del recordatorio que pensaron que era en la noche o demás, ¿no? Saben ustedes muy bien las fechas de presentación de las actividades y más allá de saberlas, pues yo de todas maneras siempre les hago un recordatorio, ¿no? Y ahí está entonces el deber del cumplimiento a los tiempos que están establecidos para el desarrollo del curso. Bien, en nuestro
curso hemos tenido presente el concepto de proceso, los procesos internos de gestión de las compañías. Hablábamos de que son esos ejercicios en los cuales nosotros podemos organizar las actividades, las tareas, las funciones que se desarrollan dentro de una compañía para optimizar los resultados que cada grupo de trabajo, cada resultado parcial se puede conseguir y por lo tanto, en términos generales, se puede también optimizar los resultados globales de la organización. Y hablábamos de algunos elementos importantes dentro de los procesos, ¿no? Hablábamos de que eran un conjunto de actividades con una secuencia lógica, que tienen unas entradas y unas salidas, que permiten generar un valor agregado precisamente a esas entradas a partir de un conjunto de actividades de valor que se desarrollan para entregar un producto parcialmente o totalmente terminado que en términos generales pues va a cumplir unas expectativas y requerimientos que tienen los clientes. ¿Cuáles son las características puntuales que componen un proceso de gestión dentro de una compañía? Tiene un principio y un fin, es decir, tiene unos límites, tiene un inicio de actividades, tiene un punto de partida en el cual se asignan unos recursos, se asignan unos materiales, se asignan unos esfuerzos, y a partir del cual se van a desarrollar un conjunto de actividades para conseguir un fin, para conseguir un resultado, para conseguir un propósito final que generalmente será la transformación de esos elementos entrantes en elementos salientes, pero con un valor agregado. Existe para satisfacer la necesidad de los clientes. Los procesos están orientados y deben tener el enfoque hacia la satisfacción de los clientes finales, ¿no? Porque este será la razón de ser de toda compañía, ¿no? El cumplimiento de las expectativas que tengan los clientes, el cumplimiento de esos requerimientos, el cumplimiento de esas necesidades. De nada le serviría a una organización elaborar, producir un producto que no satisfaga las expectativas, que no satisfaga los gustos que tengan esos clientes, ¿no? Deben siempre orientarse los esfuerzos, orientarse el trabajo que desarrolla una empresa en pro de cumplir con esas necesidades que tienen los clientes tanto externos como clientes internos de la compañía. Cuando hablo de clientes internos es puntualmente esos compañeros, esos colaboradores internos de la empresa hacia los cuales van a ir dirigidos posiblemente esos productos parcialmente terminados. Transformación completa de las entradas, es decir, siempre en los procesos van a existir unas entradas que pueden ser, por ejemplo, materias primas, puede ser información, pueden ser productos parcialmente terminados. Y la idea no es hacer actividades netamente de transporte, ¿no? Netamente de flujo de productos internos, ¿no? Se supone que un proceso está orientado a generar un valor agregado a ese elemento que se está elaborando, a ese producto que se está construyendo. Todas las actividades o todos los procesos que se ejecutan dentro de las compañías, dentro de las empresas, deben estar orientados a dar un valor, dar una transformación a ese elemento, a ese producto que se está entregando. Que por ejemplo hay unas actividades que no se transforman los productos, pero de igual manera se está generando un valor. Por ejemplo, las actividades que estén orientadas hacia control de calidad. ¿Sí? La control de calidad no transforma, no modifica el producto como tal, pero de igual manera está generando un valor que es validando que efectivamente ese elemento cumpla con los requerimientos que se han establecido para su funcionamiento. Debe ser evaluado. Estos son elementos fundamentales para que posteriormente se puedan llevar a cabo y se puedan ejecutar las actividades de mejoramiento continuo. A partir de evaluar los procesos de gestión es que se podrán desarrollar o estructurar actividades que permitan verificar que efectivamente una vez se implementen acciones correctivas o acciones de mejoramiento, pues yo pueda verificar que esa acción o esa estrategia que implementé ha tenido un resultado positivo. De nada serviría que yo implemente estrategias y no tenga cómo conocer si eso que implementé ha mejorado el proceso o no. La manera en que yo puedo verificar que el proceso ha mejorado es a partir de evaluar constantemente sus resultados. La finalidad de un producto es generar un producto o servicio. La finalidad de un proceso, perdón. Todo proceso tiene un dueño, se representa en un diagrama y debe ser mejorado.
Esos tres elementos finales están asociados a lo que es la estructura organizacional, ¿no? Tiene que tener un dueño, debe tener un doliente, debe tener un responsable de sus resultados, debe tener un responsable que efectivamente se aplique ese ejercicio de mejoramiento continuo. Nosotros comúnmente dentro de las empresas llegamos o tendemos a entender que ese ejercicio de mejoramiento continuo está a cargo de un área de calidad, de un área de procesos, pero debemos tener la claridad que este elemento o esta política, porque hace parte de las políticas organizacionales, debe ser un elemento transversal a la organización, ¿no? O sea, es decir, todos los miembros, todos los apartados, todos los individuos de la organización deben tener la obligación o deben sentirse en la obligación de aplicar estas actividades de mejoramiento continuo, de estar constantemente pensando en cómo se pueden mejorar los resultados de un proceso, cómo se puede mejorar la percepción que tiene el cliente respecto a lo que se le está ofreciendo por parte de la empresa. Y la diagramación del proceso simplemente es una manera de ilustrar gráficamente, de manera sencilla, cuál es el desarrollo general de las actividades que se ejecutan dentro del proceso. ¿Con qué objetivo principal? Con el objetivo de realizar una demostración rápida y sencilla y fácil de entender de precisamente ese conjunto de tareas que se desarrollan en el procedimiento en particular. Si una persona quiere entender qué es lo que se desarrolla en un proceso en un proceso en particular, pues no necesitará validar, no necesitará ir a leer la descripción total del proceso, sino que simplemente a partir de la visualización del diagrama podrá entender en términos generales cómo se ejecuta el proceso. Si requiere algún elemento en particular, si le gustaría indagar un poco sobre cómo se ejecuta una tarea, sobre tal vez quiénes son los responsables o hasta el momento cómo han desarrollado una tarea en particular, pues podrá dirigirse al documento y dependiendo de ese diagrama de flujo del proceso podrá identificar qué elemento o en qué momento necesita validar el documento e dirigirse directamente allí para lograr entenderlo. Pero no requerirá, no tendrá la necesidad de leer absolutamente todo el documento para poder entender cómo se desarrolla el proceso. Esto es muy importante y se puede aplicar mucho en los ejercicios de capacitación, ¿no? Cuando se requiere que rápidamente un individuo entienda cómo ejecutar un proceso, pues una cosa es demostrarle el diagrama del flujo del proceso para que entienda en términos generales cómo se realiza y otra sería muy distinta que tuviese que leer todo el procedimiento junto con los instructivos y tal vez registros de medición para que logre entender cómo es el flujo del proceso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de los procesos? Tiene y se pueden describir las entradas y las salidas, es decir, los ingresos, los inputs que tienen cada uno de esos procesos y los outputs o salidas o resultados que se desean conseguir con el desarrollo de esas actividades del proceso. Los procesos en algunas ocasiones cruzan los límites organizacionales, es decir, que no dependen únicamente de un área de trabajo, sino que es una actividad o es un resultado que se busca alcanzar con el desarrollo de actividades de más de un área, de más de un equipo, de más de un departamento. Los procesos tienen que ser fácilmente comprendidos por el personal de la organización. Por eso es muy importante que no se utilicen tecnicismos en la medida de lo posible dentro de la descripción de dichos procesos, ¿no? Es importante que se logre entender fácilmente las actividades, las funciones, el qué, el cómo se desarrolla ese proceso dentro de la documentación interna que nosotros manejemos. Si una persona estuviese de por vida dentro de una organización o si los trabajadores pudiesen estar de por vida dentro de las empresas, es decir, que pudiesen trabajar sin envejecer, que no les surgieran nuevas oportunidades de trabajo, que no tuviesen aspiraciones, que no se jubilaran, ¿m? Pues las empresas no se preocuparían por este tipo de ejercicios, simplemente pues sus trabajadores aprenderían en determinado momento de la historia organizacional cómo desarrollar su actividad, cómo aplicar de mejor manera sus funciones y ejecutarían esas funciones de manera ininterrumpida, ¿no? Y hasta el final de los días. Pero resulta que las organizaciones comúnmente tienen una alta rotación, o en algunas ocasiones más que en otras, una alta rotación de personal, sea por iniciativa de la empresa, sea por iniciativa del trabajador, sea por condiciones del mercado. Pero eso conlleva a que constantemente los
puestos de trabajo tengan que ser ocupados y desarrollados por personal distinto dentro de la empresa. Y eso hace la necesidad de que las nuevas personas que se apropien de esos puestos de trabajo, las nuevas personas que se tengan que encargar de esas tareas, pues tengan que entender rápidamente y fácilmente cómo desarrollar puntualmente esas actividades que se les está solicitando. No nos imaginemos solamente en las ocasiones de cambios de trabajo, cambios de puesto, sino también, por ejemplo, en las ocasiones en que existen incapacidades, en que existe licencias de maternidad, por ejemplo, en los cuales no se contrata a una nueva persona, sino que el trabajo que desarrolla esa persona, pues posiblemente sea distribuido en diferentes compañeros de trabajo. Y esto obliga, obviamente, a esa necesidad, a ese ejercicio de tener que desarrollar las actividades de esa persona como comúnmente lo viene desarrollando. Cuando se utilizan tecnicismos, cuando se documentan procesos que son difíciles de entender o que no se comprenden a lo largo de la organización, pues será muy difícil que un compañero, que un individuo, que un colaborador de la empresa pueda reemplazar a esa persona fácilmente en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Y obviamente, como lo vamos a ver, el bloqueo, el dejar de que una persona desarrolle unas funciones, unas actividades, pues tiene una repercusión muy importante, muy significativa en los resultados de la empresa. Dependiendo obviamente de las funciones que él desarrolle. Yo creería que ninguna actividad, ninguna labor dentro de la empresa es insignificante o que pueda ser dejada de ejecutarse, ¿no? Por algo se está desarrollando y se está ejecutando y es necesario que se desarrolle. Por lo tanto, todos los procesos de gestión dentro de la compañía deben desarrollarse, deben ejecutarse, por algo los estamos estructurando, ¿no? No habrán procesos en los cuales, bueno, se fue la persona, se incapacitó, no importa, la compañía puede seguir sus actividades y esa persona cuando venga de 3, 4 meses, pues puede retomar y desarrollar su actividad. No es así. Las organizaciones requieren que constantemente se estén desarrollando las funciones para poder alcanzar obviamente los resultados que se encuentran planeados en su desarrollo. En la sesión sincrónica anterior hablábamos sobre algunos factores en la identificación y selección de los procesos. Mientras verifico si existe alguna inquietud, recuerden que cualquier inquietud, pregunta que tengan, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré respondiendo a sus inquietudes. ¿Qué factores entonces tienen una implicación directa en la identificación y selección de procesos, ¿no? En ese elemento de determinar qué tipo de procesos dentro de la compañía tiene una mayor repercusión en mis objetivos. En primer lugar, la influencia en la satisfacción de los clientes. Es el primer elemento a la hora de definir un proceso. ¿Qué tan importante es una actividad respecto a la satisfacción que tiene ese ejercicio en los clientes, en la satisfacción de los clientes? Como ya lo he mencionado, la satisfacción de los clientes debe ser uno de los criterios de enfoque de las empresas, precisamente porque ellos son quienes van a adquirir esos productos, quienes van a determinar si ese producto que yo vendo es exitoso o no lo es, y por lo tanto mi ingreso va a tener ingresos y va a ser un éxito o va a ser un fracaso. En segundo lugar, los efectos en la calidad del producto. ¿Qué repercusión tiene esa actividad, esa función, ese proceso en la calidad del producto? Si tiene una repercusión directa o tal vez si la actividad que se desarrolla no tiene tanta incidencia en la calidad del producto que se está ofreciendo. ¿Qué influencia tienen los factores clave de éxito en la misión y en la estrategia? Recordemos que cuando una organización desarrolla sus actividades, más allá de definir y de tener un enfoque hacia la satisfacción de los clientes y obviamente tener unos ingresos y alcanzar una utilidad en particular, pues tiene una visión y una estrategia hacia la cual busca desarrollarse, ¿no? Para poder permanecer competitivo dentro de un mercado que cada vez tiene mayores índices de competitividad, que cada vez acelera ese ejercicio de integración de mercados y de globalización. Por lo tanto, la estrategia es un elemento que hace parte de las organizaciones, hace parte de ese mercado competitivo y obviamente la realización y ejecución de procesos internos de gestión va a tener una repercusión directa en esa estrategia y en esa misión que tiene la compañía. Es decir, si mi equipo de producción de camisas
el equipo de manufactura es un proceso que tiene repercusión en la estrategia de la compañía total, porque puede ser que mi estrategia de competitividad sea ubicada en la diferenciación, en que mi producto sea totalmente distinto al de los demás, con elaborados de alta calidad. Entonces, acá juega un papel fundamental eh, el equipo, particularmente el proceso de manufactura, que le da esos criterios y esos estándares de calidad al producto que se está ofreciendo dentro del mercado. También el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, los riesgos económicos y de insatisfacción, y también la utilización de los recursos. Es un elemento sumamente importante el validar que esos procesos de gestión que se ejecutan dentro de la empresa pues hagan uso eficiente de los recursos organizacionales, ¿no? Recurso humano, recurso material, recurso financiero, ¿no? Porque es parte de uno de los criterios de optimización de las empresas, obviamente, el hacer uso eficiente de esos recursos que se desarrollan, que se estructuran y que se mantienen dentro de las empresas. Bien, criterios ahora de selección de procesos. Una vez efectuada ese ejercicio de identificación de los procesos de gestión, surge la necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la determinación e implementación de las interrelaciones existentes entre los mismos. ¿Mm? ¿Por qué es importante? Como lo dije hace un momento, los insumos o las entradas que hacen parte de los procesos de gestión no solamente son materias primas, porque sencillamente nosotros lo que tendríamos es un conjunto de líneas de trabajo sin procesos particulares. Tendríamos entradas y seguramente las salidas serían los productos terminados y no tendríamos un orden dependiendo de resultados parciales que se buscan alcanzar. Las entradas de algunos procesos de gestión puede que sean información o puede que sean productos parcialmente terminados. ¿Por productos parcialmente terminados de dónde? De otra área de trabajo de la compañía. Esto quiere decir que las salidas de un proceso de gestión se pueden convertir, o en muchas ocasiones se convierten en la entrada de otro proceso de gestión dentro de la compañía. ¿Eso qué significa? Que hay una integración entre varios procesos. Hay una integración entre el proceso A, el proceso B, el proceso C de la compañía y eso permite que se articulen las actividades dentro de la organización. La metodología entonces, para definir los procesos, en primer lugar realizamos actividades orientadas a la selección de un proceso. Se debe definir el objeto del área específico del proceso como tal. Se debe identificar también los límites del proceso, es decir, desde dónde inicia y hasta dónde termina, para poder identificar claramente cuáles son las actividades puntuales que se ejecutan dentro de ese proceso. Se deben definir las salidas y especificaciones. Las salidas son los productos o servicios finalmente terminados o parcialmente terminados que van a ser procesados en otro proceso de la empresa o son finalmente entregados a los clientes. Las especificaciones son los requisitos que establece el cliente y que por lo tanto, en términos de calidad, deben evaluarse para validar que efectivamente eso que se está entregando cumple con esos requerimientos. Los clientes se debe definir hacia quién va a ir dirigida esas salidas, como lo mencioné, si es el cliente final, si son otros procesos de gestión dentro de la compañía, pues se debe definir puntualmente quiénes serán el objeto de del resultado de los procesos que yo ejecute. Y identificación del dueño y los participantes del proceso. El dueño será la persona responsable de administrar el proceso, de constantemente tomar decisiones claves sobre su desarrollo, de preocuparse por ejecutar adecuadamente los ejercicios de medición y evaluación de los resultados de ese proceso y ser la primera persona en diseñar, en idear, en diagramar las posibles acciones de mejoramiento que puedan ser implementadas dentro de ese proceso. También se deben definir los participantes, son las personas que actúan dentro del proceso y que generan ese valor agregado, es decir, son las personas que desarrollan esas actividades de valor que permiten transformar esos elementos de entrada y que finalmente serán quienes se encarguen de darle ese valor y de constituir ese producto, ese elemento final, esa salida con los requerimientos en términos de calidad que esperan los clientes. También
uno de los elementos importantes para la definición del proceso son la definición de las entradas y especificaciones. Las entradas son todos los elementos que van a ser transformados dentro del proceso, como ya lo he mencionado. Los proveedores es identificar puntualmente quiénes son esas personas que se encargarán de dar o de proveer precisamente esas materias primas o esas entradas que necesita el proceso para poder ejecutarse. Y el diagrama de flujo del proceso, recordemos que es el elemento gráfico que permite identificar, permite ilustrar rápidamente y de manera sencilla cómo es el desarrollo de actividades dentro del proceso sin que exista una necesidad en particular de validar punto por punto y descripción por descripción dentro del documento qué es lo que se ejecuta o se desarrolla dentro de ese proceso. Bien, y por último vamos a ver las características de las entradas de un proceso y de las salidas. Por parte de las entradas son definidas por sustantivos concretos, por ejemplo, informes, documentos, entre otros. Pueden ser las salidas de procesos anteriores, como lo he dicho con anterioridad. Eso permite obviamente que se identifique la articulación de procesos y junto con eso pues nosotros tratemos de identificar cómo podemos reducir los tiempos de interacción entre procesos, ¿no? Porque nosotros tenemos tal vez muy bien vigilado ese funcionamiento de manera particular de cada uno de los procesos, ¿m? Con el dueño del proceso, con la implementación de los indicadores de gestión y también con el desarrollo de esas actividades de mejoramiento continuo, tenemos controlado cada uno de los procesos, pero no tenemos controlada esa interacción entre proceso y proceso, ¿no? Es decir, el proceso está siendo medido y está siendo estructurado desde el momento en que ingresa eh, esa materia prima, esas entradas, hasta el momento en que salen esas outputs, esas salidas del proceso, esos resultados finales. Pero de ahí esa interacción cuando es un proceso y otro no hay ningún control. Por lo tanto, eso es un elemento que nosotros debemos evaluar constantemente para validar que efectivamente se está reduciendo el tiempo, ¿no? Porque de nada serviría que yo necesito ejecutar tres procesos en mi línea de producción, el proceso A, el proceso B y el proceso C, y resulta que yo tengo un día para elaborar un carro, digámoslo así. Entonces el proceso A se demora 2 horas, el proceso B se demora otras 2 horas y el proceso C se demora otras 2 horas. Por lo tanto, yo tendría que tardarme alrededor de 6 horas, 6 horas y algo, media, 7 horas, el desarrollo de el flujo de trabajo para poder alcanzar ese resultado final que es construir o ensamblar el carro. ¿Sí? Pero resulta que en el orden que yo tengo, en la estructura de mi organización, pues bueno, el proceso E se cumple dentro de sus 2 horas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y después pasa mucho tiempo para poder pasar del proceso al B. Resulta que en el diseño de la fábrica no está bien ejecutado y tiene que esperar un tiempo y el transporte de material o de ese producto terminado hasta el proceso B toma mucho tiempo porque está en medio del C. Entonces, eh, después de hora y media ingresó ese producto terminado al proceso B y resulta que no ingresó a las 2 horas cuando se terminó, sino que ingresó a las 3 horas y media. Entonces ya lleva 1 hora y media de retraso. La ejecución del proceso B se desarrolla de manera adecuada, por lo tanto, en el tiempo total a las 5 horas y 30 ya estoy dando por terminada la ejecución de esas actividades, pero resulta que ahora también pasando del proceso B al proceso C se demora un tiempo, el desorden organizacional, el manejo adecuado de los productos terminados y los materiales hace que el proceso llegue o el producto hasta las 6 horas y media, 1 hora después, al proceso C. Entonces acá ya no tendré ese lapso que me imaginaba yo inicialmente de 6 horas, 6 horas y media para revisar el producto, sino que apenas a las 6 horas y media están ingresando el producto al proceso C. ¿M? Y ya posiblemente no alcance dentro de esas 8 horas de trabajo a finalizar el ensamblaje o la producción del producto final que yo quería realizar, ¿no? Por lo tanto, esa articulación de procesos es un elemento sumamente fundamental a la hora de definir el flujo de actividades dentro de una empresa. Bien, por parte de las salidas, podemos mencionar que son el producto o servicio que es resultante de cada uno de los procesos de gestión. Tiene características medibles y puede ser que una salida tenga un
una orientación hacia uno o más clientes. Que es importante acá tener en cuenta, las salidas pueden ser tangibles o intangibles. No siempre imaginémonos que las salidas de un producto son bienes, son productos terminados, sino que siempre van a existir esos dos tipos de elementos. Siempre una salida va a tener un elemento tangible que puede ser ese producto terminado y un elemento intangible que es, por ejemplo, la información que se produce en el proceso, el aprendizaje que se realiza, la identificación de oportunidades de mejora. Son esos elementos intangibles que también son salidas de los procesos y que también es necesario que nosotros midamos y tratemos de documentar. Bien, mis estimados estudiosos, como evidencio que ninguno se pudo conectar en este momento a la sesión sincrónica, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.